Vamos a continuar con la serie La Resurrección de los Muertos. La Resurrección de los Muertos, enseñanza 5. El tema de hoy es la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Si lo queremos hacerlo un poco más ameno, el tema sería el Antiguo Testamento como testigo principal de la resurrección. Y dos pasajes principales hoy. El primero nos lleva al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17 y 18. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Usted lo puede seguir en la pantalla y dice así la palabra de Dios. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. El otro pasaje principal, es uno que citamos la vez pasada, es Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Seguimos en la misma Reina Valera contemporánea. Versículo 1 dice así: Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Oremos. Señor, dejamos toda esta predicación en tus manos, mi Dios, porque es tu palabra, Señor, la que nos guía. Es tu palabra nuestra lumbrera de día y de noche. Padre, ayúdame, Señor, a humillarme y que seas tú el que brille. En el nombre de Jesús. Amén. En la primera enseñanza de esta serie, esta es la quinta, dijimos, ¿no? Habíamos titulado La resurrección, poder de Dios para salvación. Hicimos aquella vez un ejercicio pequeño acerca, no sé si lo recuerden, de lo grandioso que iba a ser el mundo venidero. Esa es la esperanza que a nosotros nos mantenía a veces en los momentos de tristeza, de depresión, que todo cristiano tenemos baches y pasamos a través de ellos. Pero esa esperanza del mundo venidero, del reino de Dios que ha de venir, éramos nosotros esperanzados, sostenidos, afirmados. Nuestras vidas en esos cuerpos glorificados semejantes al del Señor. Todo esto, mis hermanos, era posible por el poder de Dios que es para salvación. Si no hay ese poder de Dios para salvación, no podemos participar de ese reino. No perdamos de vista un punto crucial aquí. Dios siempre obra a nuestro favor. Siempre Él está tratando de beneficiarnos a nosotros, lo entendamos o no. A veces no lo entendemos porque decimos, ¿qué me puede beneficiar ser pobre? Dice alguno. ¿Qué me puede beneficiar no tener una pierna? ¿O qué me puede beneficiar no tener un trabajo que el que yo aspiro? No lo entendemos ahora, pero le aseguro, Dios, esto es promesa de Dios. Dios le va a mostrar todo. No va a quedar dudas cuando estemos enfrente de Dios. Él va a aclarar todo. Y lo que veíamos como si fuese algo borroso, todo se verá a la perfección, dice la palabra. Así que entendamos primero que siempre Dios obra para nosotros y que Él quiere primeramente, ¿qué quiere primeramente? Nuestra salvación en la eternidad.
Aunque muchas iglesias digan, no, Él quiere bendecir tu casa y comprar 20 casas y 30 carros y tener un montón de X o Y, ¿verdad? Pero no, esa no es el propósito de Dios. Eso solamente, ¿qué es, mis hermanos? Aquí en la congregación sabemos bien, ¿qué es? Añadidura, bien. No, aquí estamos en la sana doctrina. Siempre Dios obra en favor para nuestra salvación eterna, mis hermanos. La vida en el reino celestial va a ser, como aquella vez dijimos, tan espectacular como el mismo poder de Dios es. Ilimitadamente espectacular, increíblemente espectacular. Sin límites para sorprendernos en cada momento, si se puede llamar momento, porque va a ser la eternidad. Sin límites de poder sorprendernos. Yo sé que algunos aquí son muy escépticos, que no se dejan sorprender, digamos, pero créamelo, Dios los va a sorprender en cada momento de la eternidad. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios así nos los manifiesta. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, lo voy a leer en la traducción viviente, dice, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Amén. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Y este poder inmenso, sin límites, espectacular, está fundado justamente en el amor de Dios. Dios es amor. De ahí parte todo. Por eso Dios quiere usar, porque Él es amor, Él quiere usar ese poder no para dañar o para vanagloriarse que Él es superpoderoso. No, Él usa ese poder ¿para qué? Para salvarnos de una muerte segura y merecida para nosotros. ¿Cuántos saben que merecemos la muerte? Merecemos morir. Es la paga del pecado. O levante la mano quien nunca pecó o no peca. ¿Verdad que no? Si no nos amara Dios, ¿para qué nos va a querer salvar? ¿Se da cuenta de la importancia que el poder de Dios se fundamente en el amor? Si no hay amor, ¿cómo Él va a querer morir por nosotros? Es imposible. El Evangelio, que es en primera instancia las promesas de Dios en el Antiguo Testamento que harían que su ungido, el Mesías prometido, venga a la tierra a cumplir esas promesas. Tuvo ese cumplimiento, mis hermanos, hace 2000 años. Para nosotros hace mucho tiempo, pero para el Señor hace poco. Y se cumplió en la figura histórica. Esto venimos aprendiendo las últimas 3 enseñanzas. En el Jesús histórico. El Jesús verdadero. El que vimos que científicos y académicos han comprobado de lo que está relatado en los evangelios, Él lo hizo. El cumplimiento de estas promesas, ¿qué era? Era ejecutar el plan de salvación de Dios. Quédese ahí, acuérdese del amor de Dios, acuérdese del poder ilimitado de Dios, Él es omnipotente, y acuérdese que por medio de eso Él quiso diseñar un plan y lo ejecutó a la perfección hace 2000 años, en este Jesús histórico que ya aprendimos que cumplió todo. Y entonces en este ejecutar las profecías del Antiguo Testamento se cierra el círculo del Evangelio, se completa. Porque es una ejecución perfecta del plan de salvación de Dios al pie de la letra por letra, tilde por tilde. Por eso lo que Jesús hizo, cumpliendo la ley y los profetas a la perfección, eso tiene poder de salvación, porque el Padre, ¿qué hizo? Aceptó la ofrenda de Cristo en la cruz, demostrando que lo aceptó al levantarlo de los muertos. O sea, por eso la importancia de lo que estamos ahora aprendiendo y estudiando.
No podemos trivializar, hacerlo como una doctrina más, la resurrección de los muertos. Es la doctrina fundamental en donde nosotros basamos todas nuestras esperanzas. Si no, como dice la palabra, seríamos los más miserables. Porque ¿qué hacemos un domingo aquí si las Chivas hoy juegan a la noche contra los Tigres? Los agarré en curva algunos. Pero fíjense, o sea, realmente seríamos los más miserables, perdiendo el tiempo aquí en la reunión, despertándonos temprano, los que servimos estando ahí al pendiente de estas cosas. ¿Para qué? Si no hay vida después de esta vida, mejor vivamos lo mejor ahora. ¿Vieron cómo cambia? Radicalmente cambia a través de teniendo bien, la doctrina de la resurrección de los muertos, como debe de ser. Entonces dijimos que el Padre aceptó esa ofrenda de Jesús, el Cordero de Dios en la cruz, y selló, demostró que sí lo aceptó levantándolo de los muertos. Por eso dijimos que el círculo del plan de redención se completó. ¿En qué? En la resurrección de Jesús. Y ese poder de salvación ha pasado ¿a quiénes? A nosotros, los de la fe, los que creemos que también venceremos a la muerte como Cristo lo hizo por ese mismo poder de Dios. De eso se trata el evangelio, mis hermanos. Por eso ayer, por ejemplo, fuimos a predicar la palabra en las calles. Eso es poder de Dios. Hay poder de Dios cuando usted predica y esa palabra es sembrada allá, y hay la esperanza de que esa alma se salve y que usted cumpla el propósito de Dios. Miren, nuestra fe nos ata ¿a qué? A esa promesa de Dios que viene desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué es la fe? Sino morir a mí mismo. La fe es morir a mí mismo. La fe es morir a mi ego, morir a mi egocentrismo. O sea, cuando uno está centrado en sí mismo, ensimismado, ay no, yo. ¿Conocen a los yoyos? Bueno, hay muchos en esta vida. Para los jóvenes, no se encuentren con un esposo o esposa yoyo, porque es difícil. Pues yo era un esposo yoyo. Difícil la sufrió mi esposa, después le preguntan. Fíjense, la fe es negar mi vida centrada en mi yo, y por eso puedo yo tomar mi cruz. Así como el Señor Jesús tomó la suya, obedeciendo al Padre Celestial. ¿Hasta qué? ¿Hasta antes del Calvario o hasta que Él fue crucificado en el Calvario? No, hasta que Él fue crucificado en el Calvario. Fíjense, si yo no muero a mi yo, si yo no muero, ¿cómo usted cree que voy a poder resucitar junto a Cristo en los lugares celestiales? ¿Cómo voy a resucitar si no morí antes? Pero ¿por qué nadie predica eso, mis hermanos? Pero si tenemos bien la doctrina de la resurrección, como lo dijimos, sabemos que para antes resucitar junto a Cristo en los lugares celestiales, que todos decimos, sí, me acuerdo yo, y Él nos va a sorprender en la eternidad por los siglos de los siglos, amén, y gloria a Dios. Pero antes tienes que haber muerto a ti mismo, si no, ¿cómo? Haces lo mismo, te enojas igual, sigues en los mismos pecados. Muchos cristianos, por no tener esta doctrina de la resurrección bien, como el Señor nos las enseña, andan sin morir a sí mismos, engañados de que eso no tiene importancia, cuando sí lo tiene. Pero no me crea a mí, mis hermanos, creamos a la palabra de Dios. Vayamos a Mateo 16, versículo desde el 24. Voy a seguir en la Reina Valera contemporánea. Miren en Mateo 16, 24 cómo dice el Señor. A sus discípulos Jesús les dijo, vamos a ver qué dijo el Señor. Si alguno quiere seguirme, o sea, ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo quiero seguir a Cristo? Quiero ser cristiano. ¿Qué hay que hacer? Negarse a mi yo. No vivir una vida basada en yo soy el centro de mi vida. Tome su cruz como la tomó Cristo
y muera a su yo. Negarse a uno mismo significa, fíjense otras versiones cómo las dicen, que tiene que abandonar su propia manera de vivir. Oh, esta es tremenda, ¿eh? Solo un cristiano verdadero puede entender esto, porque lo hemos vivido. Y no me jacto, si no lo ha vivido, hay que vivirlo. Esa es la importancia de estar frente a la palabra de Dios, que nos humillemos. Otra versión dice que negarse a sí mismo significa renunciar a sí mismo. Hay que renunciar a mi yo. Olvidarse de hacer tu propia voluntad, dice otra versión. Wow. ¿Olvidarse de qué? De hacer mi propia voluntad. Y hacer ahora entonces a cambio ¿qué? La voluntad de Dios. Que créamelo, muchas de las veces, más de las que usted piensa, está contraria a mi propia voluntad. Por eso dice que el corazón de los hombres es engañoso y perverso más que todas las cosas. Así que todos los que decimos, sí, yo creo que así le hago y así está bien, ¿por qué no lo piensa? Y empieza a leer la Biblia, empieza a orar a Dios, empieza a consultar a los hermanos. Por eso son las congregaciones, ¿no? 25, ahí en Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, aquí está dando el porqué de esto de negarse a sí mismo antes de seguirle, ¿eh? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esto? Que si tratas de aferrarte a esta vida pasajera, perderás la vida eterna. Pero si entregas tu vida a Cristo, o sea, vives para la causa de Cristo, te salvarás para vida eterna. Ese es el pacto. Está claro como el agua, yo creo. De aquí, ¿qué le podemos negociar al Señor? Pues vaya y usted ore, negocie lo que puede. Y me dice algo si negoció algo, pero yo no puedo negociarle ni un céntimo, ¿eh? Así que usted trate de negociarle y si negocia algo me dice, para ir a reclamarle. Yo no pude renegociar nada y yo me considero buen negociador, pues no pude nada. Es así la palabra de Dios. ¿Qué dice? Hasta los tuétanos, los huesos, lo más profundo de nuestro ser nos los parte para que dejemos de hacer nuestra propia voluntad. El intercambio, mis hermanos, es simple. Entrega tu vida temporal, esta que estamos viviendo ahora. Y dice el Señor, yo te doy vida en abundancia, yo te doy vida sin fin, yo te doy una vida eternal junto al Padre Celestial, como hijo, no como esclavo ya, como amigo, como hermano, coherederos del reino venidero, como veníamos en la alabanza cantando. Esta es la promesa de Dios. Y uno puede decir, no me conviene. Bueno, allá usted. A mí yo creo que sí me conviene. ¿Se da cuenta de la importancia de morir a mí mismo? Por eso me estoy centrando un poquito en esto, porque ¿de qué sirve conocer muchos pasajes y tener mucho conocimiento en sí de la Biblia si no entendemos esto, mis hermanos? La importancia de morir a mí mismo, a mis caprichos y anhelos de esta vida pasajera. Hay que dejar, ¿y por qué esa casa? La casa del vecino, mira, otra vez la estamos remodelando y yo no tengo ni para poner una teja, híjole. O sea, hay que dejar eso, dejar ese tipo de amarguras. Si Dios ya le prometió todo el reino venidero y lo llama hermano a usted, coheredero. Pero igual no quiero heredar la herencia de Carlos Slim. Hace mucho no lo citaba Carlos Slim, así que ya lo metí. Sí, es que es la verdad. La herencia de Carlos Slim, 10,000 millones de pesos. Y Dios, ¿cuántos de aquí elegirían los 10,000 millones de pesos? Pónganlo ahí, pónganlo en su corazón, a ver qué dicen. Por eso tuvimos, mis hermanos, que hacer todo este recuento de las evidencias de Jesucristo, de la resurrección. ¿Por qué? Para dejar bien en claro de que son hechos reales y verdaderos, que ha pasado.
que hasta los más acérrimos enemigos y académicos que estudiaron toda su vida acerca de la vida de Jesús en detrimento, para poder bajarlo, para poder calumniarlo, igual ellos no pudieron negar lo que él hizo. No pudieron dejar que cierre el círculo. No hay excusas, mis hermanos. Ya verificamos como ciertísimas, como decía Lucas, ¿no? En Lucas capítulo 1, ciertísimas las historias que nos enseñaron los apóstoles de Jesús en la Escritura, en la palabra de Dios. ¿Y qué nos relatan esas historias? Como esos credos. ¿Se acuerda del credo que vimos? Que se remonta hasta principios de los años 30 después de Cristo. En 1 Corintios 15, 3 al 8. ¿Se acuerda de lo que vimos la vez pasada? ¿Qué vimos? ¿Qué es lo que nos relatan esas historias, mis hermanos? Esos credos. Que Cristo sí tomó su cruz. El Padre le dio esa cruz difícil de hacerse hombre. Dios se hizo hombre. Y fue escupido, fue lacerado, fue vejado y fue clavado en un madero por usted y por mí. Él entregó su vida por nuestros pecados. Y no fue para que nosotros sigamos la buena vida en nuestros pecados. No, nada que ver, todo lo contrario. Cristo tomó su cruz y entregó su vida por su y mi pecado para seguir nosotros ahora el ejemplo de santidad de Cristo. No para seguir en mis pecados. La fe genuina, la fe salvadora, es la que le da a usted fuerzas para tomar esa cruz. Cuando no hay fe es imposible tomar la cruz. ¿Cómo voy a tomar esa cruz? Si está bien pesada. La fe genuina me da esas fuerzas para tomar mi cruz y saber que Dios tiene la fuerza para poder cargarla junto a mí. ¿Qué dice la palabra en Mateo 11:30? Que el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de hacerlo. Los que sabemos que es andar caminando en la fe, sabemos que no es por nuestras propias fuerzas o por lo buenito que soy, nada que ver. Es porque cuando yo me rindo mi propio yo y lo entrego a Él, confío en su poder, en su amor, en su gracia, en que Él siempre es fiel y cumple sus promesas, entonces ahí Él obra en mi vida y trae sanidad a mi cuerpo, a mi alma, a mi familia. Empieza a derramarse la bendición espiritual, mis hermanos. Muchas veces nosotros como padres, ¿cuántas veces somos impedimento, no facilitadores de la bendición para nuestros hijos? Somos impedimento de la bendición de Dios. Es triste, pero muchas veces sí lo somos. Recordemos, el camino de la fe es aprender a confiar en que Dios es más fuerte y sabio que yo. Yo le entrego, yo no, por mi fuerza nada puedo hacer, nada pude hacer y nada podré hacer. Pero he aprendido por la fe, por el caminar en la fe, que puedo confiar en este Dios poderoso. Él es fiel. Toma hoy la decisión, mi hermano, mi hermana, persona indecisa. A Dios no les gustan los tibios. Toma hoy la decisión de fe y toma tu cruz. Muere a ti mismo. Estoy en fornicación y en adulterio. Déjalo. Déjalo. En vicios de borracheras y drogas. Déjalo. Déjalo. Toma tu cruz. Que estoy en mentiras y tranzas para engañar a otros y aprovecharme de ellos. Déjalo. Que vivo amando las cosas de este mundo, codiciando las cosas materiales de este mundo, déjalo. Toma tu cruz ahora sí. Y si ahora sí, sigue al Señor. No podemos, el Señor cuando ve para atrás y ve a alguien que le sigue sin cruz, ¿qué pasa?
pues no es su seguidor. Acuérdense cuántos seguían al Señor en su ministerio. Había muchos. ¿En dónde quedaron todos esos discípulos? Todos esos seguidores. No quedaron. Porque no venían con su cruz. Y ni los discípulos tenían su cruz. ¿Se dieron cuenta? Ellos aprendieron a tomar la cruz. Les costó, como nos cuesta también a nosotros. Entonces, si seguimos así al Señor, estamos diciéndole al Señor, curios, Señor, verdaderamente, dueño. Curios en el griego significa dueño de mi vida, amo. Yo esclavo y Él amo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y no hay otra cosa que ponerle sobre eso. Ya no podemos llamarle Señor, Señor de una manera hipócrita, mis hermanos. Porque eso es, sin tomar mi cruz, sin negarme a mí mismo y diciéndole, Señor, gloria a Dios, amén, Jesucristo es el Señor. Es lo mismo que en Mateo 7, Señor, Señor, es lo mismo. Él no quiere eso. Ahora sí, si tomaste tu cruz, si dejaste el pecado que sabes que Dios aborrece, por eso lo dejo. No porque a mí me dejó de gustar. Cuando yo digo, no, si Dios lo aborrece y Dios murió por mí en la cruz, ay, yo quiero ser partícipe de esa resurrección. Entonces, híjole, Señor, ayúdame, dame fuerzas para dejar este pecado que me azora, este pecado que me viene a tentar. Y Él le va a dar fuerza. Así es con todos los cristianos, no conmigo solo, con todos. Aquí creo que la mayoría hemos vivido eso, tropezado, pero cada vez menos. Ahora esta fe genuina de estar convencidos de lo que no vimos, pero ahora ya entendemos, tanta convicción hay que nos lleva a ¿qué? A obedecer a Dios y no a mis propios deseos. Hay una convicción férrea. Decir, híjole, yo prefiero obedecer a Dios aunque me cueste. Esa es la convicción verdadera de la fe. Hay una convicción de que Cristo resucitó de entre los muertos y yo quiero ser partícipe de esa resurrección. Viene todo esto desde tiempos antiguos. El relato bíblico que dijimos que se escribió a lo largo de 1500 años. La Biblia se terminó de escribir en el primer siglo, más o menos, de esta era, hace 19 siglos. Imagínense. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo. Pero todas esas profecías sustentan la verdad bíblica de las promesas de Dios. Los apóstoles y demás testigos presenciales de la vida de Jesús, no solo ellos presenciaron, lo vieron actuar, vivir una vida de santidad, ser perfecto en toda circunstancia y cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él. Pudieron constatar entonces que Cristo realmente era el Mesías porque cumplió ¿qué? Todo lo que estaba escrito de él. Por eso dijimos que el Antiguo Testamento era el testigo principal. Ahorita que estamos viendo todo el tema de las evidencias de los testigos oculares y de la arqueología, o sea, los manuscritos que quedaron como testimonio de aquello que pasó realmente, etcétera. Hoy estamos viendo que ese Antiguo Testamento, esa Tanaj, que dijimos que era un acrónimo de ¿qué? Del Pentateuco, o sea, la ley de Moisés, lo que está escrito de los profetas y de los salmos, está todo ahí escrito. Eso era que hablaba de Jesús y eso era el primer testigo. Y lo vamos a ver a lo largo de los escritos del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver muy pocos versículos, claro, pues si no. ¿Recuerdan el credo primitivo que era testimonio de los hechos narrados de Jesús que citó Pablo en 1 Corintios 15? Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Seguimos en la Reina Valera contemporánea. Y dice así la palabra de Dios. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras. Ahí va el primer testigo, ¿vieron? ¿Cuál es el primer testigo? Conforme a las Escrituras. Y en ese tiempo que Pablo escribió esto,
¿cuáles eran las escrituras? La Tanaj, el Antiguo Testamento. Entonces, conforme a las escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Palomea. 4. Que también, conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, Pablo palomea esa también. Primeramente, entonces, dice, se refiere al primer testigo, el que hoy estamos viendo. ¿Cuál es el primer testigo? Las escrituras, lo que nosotros ahora llamamos Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, que es la Biblia de los hebreos, de los judíos. Y después en ese credo de 1 Corintios 15, después de citar al primer testigo, las escrituras, Pablo se refiere en ese credo ¿a quiénes? Ahora sí, a los testigos oculares, presenciales. Pedro, los 12, 500 hermanos que se le apareció el Señor, el apóstol Santiago, él mismo, Pablo. O sea, vemos eso y decimos, wow, hay un orden. En el Antiguo Testamento, entonces, debe de haber varios pasajes que son testimonio después cuando Cristo viene y cumple su resurrección de los muertos. Y lo hay. La Tanaj hebrea era el único libro, es el único libro religioso que hablaba de una resurrección de los muertos. Dando entonces así testimonio de que por la fe podríamos ser participantes de esta hermosa promesa. Promesa que el Mesías, nuestro Señor Jesús, abriría el camino para todos los que en verdad crean que Él así lo cumplió. Que crean que cerró el círculo al resucitar entre los muertos. Es como que el Señor dice, yo resucité entre los muertos con el poder del Padre. Así también ustedes lo van a hacer si primero mueren a su yo, tomando su cruz. Esa es lo que nos está parafraseando al Señor aquí. Si seguimos ahí en 1 Corintios 15, versículo 14, lo voy a leer en la traducción viviente. En el versículo 14, en la traducción viviente dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil, o sea, no sirve para nada. Así que, si Cristo no hubiese resucitado. Vamos a bajar hasta el versículo 20. Versículo 20 dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Cristo fue el primero que fue resucitado y no volvió a morir. A eso se refiere, porque Elías y Eliseo, el mismo Señor Jesús, el mismo Pedro, resucitaron a personas. Pero esas personas, ¿qué pasó? Volvieron a morir. ¿Sí se entiende? Pero Cristo fue resucitado, pero no volvió a morir. De eso se trata esto. Y nosotros somos parte de esa gran cosecha. La gran cosecha de los que vamos a resucitar entre los muertos. Que claro, se completará ¿en dónde? En el momento del arrebatamiento de la iglesia. Un tema que vamos a ver ya hasta el final. Donde ¿qué? Todos los muertos en Cristo, todos los que murieron creyendo de que Cristo resucitó de entre los muertos y que yo también por ende voy a resucitar de los muertos. Todos los que murieron en Cristo, ¿qué van a hacer? Iban a resucitar primero. Y luego los que habrían de quedar vivos en ese momento glorioso del regreso de Cristo, ¿serían qué? Transformados. Por eso cambia la palabra, no resucitados, sino transformados. ¿Por qué? Porque para resucitar primero hay que estar muertos físicamente. Entonces, como están vivitos, en lo físico estoy hablando, sí dice la palabra que serán transformados, o sea, cambiados de mi naturaleza corrupta y que se envejece ¿a qué? A una naturaleza como la de Cristo.
O sea, esa última generación, que toda generación desde Pablo quería ser parte de esta última generación. ¿Cuántos quieren ser parte de esa última generación? ¿Verdad que todos? Amén. Pues todos tendríamos ese privilegio, ¿no? Como lo tuvieron Enoc o Elías, de no probar la muerte física. Es un tremendo, ¿no? Eso está en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 y Primera de Corintios 15, 51 y 52. Fíjese, el Antiguo Testamento, como testigo principal de la resurrección de los muertos, comienza ahí en donde empezamos la serie en la primera enseñanza. Vayamos al Salmo 16, versículo 10, en la Reina Valera. Salmo 16, versículo 10 dice: pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El rey David, en una de las profecías, dijimos, más importantes del Antiguo Testamento. Importante, ¿por qué? Porque se refiere a ese retoño que saldrá de su propio linaje, del linaje de David. ¿Quién es? Es el Mesías que va a resucitar de entre los muertos. A eso se refiere esta profecía. Y eso va a abrir el camino para esa gran cosecha, para nosotros, los de la fe, para que también nosotros podamos resucitar de entre los muertos. Esta profecía se cumple, dijimos, el Mesías esperado llega como hombre, cumplió todas las profecías respecto a su primera venida. La segunda persona de Dios, el Hijo, tuvo que hacerse hombre para poder morir por nuestros pecados en la cruz. Pero resucitó, venció a la muerte al tercer día, como la demostración que Dios, el Padre, aceptó el sacrificio perfecto del Hijo. Ese es el significado de la resurrección de Jesucristo. El pago por nuestras transgresiones fue aceptado. ¿Vieron cuando pasan la tarjeta de crédito y ya hay algunos que andan ahí como, no voy a decir, que andan hasta el cuello, dicen? Ay, ¿va a pasar o no? Y, ahí pasó, ay, qué bueno. No, pero eso después lo tienen que pagar. Como dicen aquí en México, no se endroguen. Tarde o temprano, más temprano que tarde, mejor dicho, se lo tienen que pagar. Pero miren, el pago, lo bueno es, esa es la buena noticia, el pago por nuestros pecados, por las transgresiones que hicimos a Dios, fue aceptado. Clic caja, dice. La cuenta fue saldada, la deuda pagada. Por eso, si estamos en Cristo, ya somos, ¿cómo nos llama el Señor? Santos, limpios frente a los ojos de Dios, significa. Eres santo, eres parte del pueblo de Dios, de la familia celestial, pero, aquí viene el tema que a veces confunde. Somos santos, ¿no? Pero el proceso de santificación apenas comienza, como dijimos al principio, apenas comienza, apenas vamos a aprender a tomar ¿qué cosa? Nuestra cruz, a morir a mí mismo. Ese es el proceso, ¿cómo le dice? Santificación, que muchos cristianos, como dicen, no, yo ya soy santo, ya nada, o sea, sí, si permanezco en la fe, su poder va a obrar en mi vida. Y me va a sacar adelante de cualquier situación. Nadie hay más poderoso que nuestro Dios, amén. Pero tenemos que nosotros seguir confiando en Él. A pesar de que no tenga dinero, a pesar de que no tenga trabajo, a pesar de cualquier circunstancia, significa eso. ¿Es difícil? Sí, por nuestra carne. ¿Es fácil? Sí, por el poder de Dios. Todo depende de la perspectiva que usted lo vea. Pero ese proceso de santificación apenas empieza cuando nos convertimos. Apenas. Ay, esta cruz está pesada, la voy a tomar de acá atrás. Y el Señor dice, no, por delante, aquí. Agárrala fuerte. Sosténla de aquí, del costado. Y uno va empezando a aprender. Ay, yo no quiero, pues, hace calor y no quiero ir a la iglesia. Hoy llueve y no quiero, hace frío y no quiero, pues nunca viene. Frío, calor, lluvia, sol, nunca viene.
Por eso le digo, hay que aprender ese proceso de santificación. Recordemos que todavía son dos cosas que tenemos que estar conscientes. Yo sé que usted y yo lo sabemos, pero a veces se nos olvida que todavía estamos en este cuerpo y que todavía vivimos en este mundo. Aunque ya fuimos emblanquecidos como la nieve, como decía el profeta Isaías, fuimos emblanquecidos como la nieve, por eso somos santos. Aunque somos como blanca lana y como diría ahí, como blancas palomitas, libres de nuestros pecados por la cruz de Cristo, aún estamos en este cuerpo corrupto, aún. Todavía Cristo no nos dio el cuerpo glorificado, todavía no fue el arrebatamiento, si lo entiende entonces. Y también, número 2, aunque ya no somos de este mundo, sino somos peregrinos y extranjeros en este mundo ya ahora, porque nuestra ciudadanía es la Jerusalén celestial. Entonces, aún vivimos en este mundo, a pesar de que ya tengo un pasaporte del reino de Dios. Pero aquí salgo a la calle y me encuentro con alguien que de repente me dice una grosería o tira un baldazo de agua sucia y ¿se entiende? O sea, todavía vivimos en esto, en este mundo. Por eso, este proceso de santificación, ¿qué es? Tómelo como una batalla de vida o muerte. No es inmediata, pero si usted lo va dejando, este proceso de santificación, su fe se va a ver lacerada, destruida, empobrecida. Satanás, a través de su gobierno de este mundo, ¿cuántos saben que él es el príncipe de este mundo? Lo dijo el Señor, ¿no? Juan 16:11 y también en 2 Corintios 4:4. Él es el príncipe de este mundo, o sea, él está dominando sobre este mundo temporal. Y va él, como él es el príncipe de este mundo, ¿qué va a hacer? Va a utilizar todos los recursos de este mundo, todo su poder basado en este mundo que él posee de manera temporal, ¿para hacer qué? Para tentar su carne y mi carne. Diga, va a tentar mi carne. Esto representa que va a influenciar mi alma en mis pensamientos y sentimientos para destruir, ¿qué cosa? Mi cuerpo en esta vida y mi alma en el infierno. Mi cuerpo, ustedes ven la gente que está mal, ¿no? Con el Señor, son satanistas, masones, y ven gente religiosas, o ven gente que ateas, o como ya dicen, soy enemigo de Dios, y ven sus cuerpos, ¿no? Que se hacen piercing, tatuajes, y no se cuidan, y después se empiezan a drogar, están ahí bien ojerosos, como yo estoy ahora, están así, están destruyendo su cuerpo, ¿se da cuenta? Que es el templo de Dios. Y terminan destruyendo su alma, ¿en dónde? En el infierno, camino directo. Nuestra alma es muy preciada, muy valiosa, mis hermanos. ¿Cuántos saben que su alma es muy preciosa? Amén. Tan preciosa es que el Espíritu de Dios la anhela celosamente, dice la palabra. La anhela celosamente. Dios anhela nuestra alma celosamente. Él quiere que todos se salven. Pero también el enemigo, dijimos, Satanás, anhela envidiosamente nuestra alma. ¿Por qué? Quiere llevarla al lugar de perdición. Él no quiere que terminemos en el reino de Dios, coherederos junto a Dios. Él no quiere eso. ¿Qué quiere? Vernos en la destrucción. Y por eso Él nos tienta. ¿Qué es tentar? Hacernos una oferta. Cuando nosotros vamos a la iglesia, nos hace una oferta. Ve el partido de las Chivas. El boleto cuesta 20,000 pesos. Ahí te lo doy. En el trabajo te lo ganas. O sea, y uno dice, ay, me bendijo el Señor, me voy a las Chivas. Y usted no sabe que el diablo se está frotando las manos diciendo, cayó, facilito cae en la trampa. Y ni siquiera con un boleto de las Chivas. Hasta yo puedo tropezar. No se crea.
Pero fíjense, no, si era el Monterrey, sí, no, dice no. Pero fíjense, o sea, cómo con tan poquitas, póngase a pensar con qué poquitas cosas el diablo nos hace tropezar diariamente. Y ya nos da vergüenza, dice, híjole, es verdad, qué boleto de las Chivas, qué boleto de Luis Miguel. No, con cualquier cosita pequeñita ya estamos bien ahí en el fondo cenagoso. Mis hermanos, esa es una triste realidad, pero debemos por eso de añadir a nuestra fe, de seguir el proceso de santificación. El diablo nos hace la oferta, nos tienta ¿con qué? Con el pecado, con las obras de la carne, la inmoralidad sexual, la vanagloria de este mundo que alimenta la codicia y la idolatría que hay en nosotros, amar algo más que Dios, codiciar más las cosas de este mundo que Dios. El diablo no es tonto, él va a querer siempre desviar mi pensamiento, desviar mi sentimiento de Dios hacia las cosas temporales de este mundo. Y caemos, y algunos caen demasiado, mis hermanos. Ya hay que parar de caer, porque si usted se vería en lo espiritual, se vería todo lleno de heridas por las caídas y los tropezones y los golpazos que se da espiritualmente hablando. Cuando uno se arrepiente de corazón y cree en Cristo como su Señor de su vida, que Él ha salvado, entonces, mis hermanos, no lo dude, usted sí va a luchar. Va a luchar por eso que tanto le costó al Señor. No lo va a tomar como algo trivial, que cualquier boleto de lo que ya dijimos le puede ganar. No, no hay nada en este mundo. Cuando usted ya sabe del poder de Dios y sabe lo que Él pagó en la cruz por mi salvación, es imposible cambiar algo temporal por lo eterno. Pero la mirada debe estar en lo eterno. Ya hay que dejar de mirar al suelo. Recuerde, tenemos la armadura ganadora, la armadura de Dios. No hay nadie más fuerte que Él. Volvamos al pasaje rápidamente en Salmos 16:10. Esta profecía de Salmos 16:10, que Dios aceptaría el pago de nuestros pecados, confirmándolo en la señal de la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo lo explica en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Vamos, específicamente en el versículo 35. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 35. Fíjense, el contexto de este capítulo 13 es cuando el apóstol Pablo, usted sabe que él era un misionero también, ¿no? Y en su primer viaje, que se es narrado aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, él sale de la ciudad de Antioquía de Siria, va al puerto y de ahí se embarca a Chipre para después ir para Turquía, la Turquía actual. Llegando ¿a dónde? A Antioquía de Pisidia. No se confunda, Antioquía de Pisidia, él parte de Antioquía de Siria, donde está Siria actual, a Antioquía de Pisidia, que está en Turquía actual. Y dice la palabra que ahí los líderes en Antioquía de Pisidia, los líderes de la sinagoga les animó a Pablo y a Bernabé: oigan, enséñennos, exhorten al pueblo de Dios, tienen palabra. Y Pablo, ¿qué hace? Se dirige inmediatamente al Antiguo Testamento, a la Biblia hebrea, al Tanaj. Así como cuando él citó el credo en 1 Corintios 15, 3 y 4, dijo conforme a las Escrituras. Él aquí también empezó su labor misionera, su predicación en las sinagogas, ahí en Antioquía de Pisidia, y él empezó y comenzó en las antiguas Escrituras, comenzando en la historia del Éxodo. Luego los fue llevando por los tiempos de los jueces y de los reyes, y ahí quedó en el rey David. Y ahí hace la conexión al centro de la historia de las Escrituras y de la predicación de Pablo. Esto es lo que nosotros también hacemos, mis hermanos. Y debemos tomar como un ejemplo, entender. Porque muchos ahora dicen, no, nomás el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, no, por eso es antiguo. Ya terminó. No sirve. Pero en el Antiguo están los 10 mandamientos. No, eso no. ¿Cómo que no?
¿Están vigentes o no los 10 mandamientos? Amén, bien, porque he ido a una congregación y dije, ¿están vigentes? Los agarré en curva y algunos dijeron, no, están en el antiguo. ¿Cómo? Por eso es importante. ¿Qué hace la conexión Pablo al Antiguo Testamento? Nosotros no podemos menospreciar el Antiguo Testamento porque el Nuevo, las nuevas escrituras que se hicieron en el primer siglo, ¿qué se hicieron? ¿En base a qué? Al primer testigo. ¿Quién es el primer testigo? El Antiguo Testamento. Es importante que hoy nos quede eso bien claro, que no menospreciemos el Antiguo Testamento. Lo que predicamos en el Evangelio de Jesucristo comienza ¿en dónde? En Génesis capítulo 1 y termina en Apocalipsis capítulo 22. Nosotros ahora sí tenemos todo el canon completo, 66 libros. ¿Está bien? Entendemos que nada de lo que está escrito en el Nuevo Testamento es así porque sí, sino que está basado, fundamentado, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Vayamos al pasaje en cuestión, Hechos capítulo 13, versículo 22, en la Reina Valera contemporánea. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Dice así, está entonces Pablo predicando, ¿no? En la sinagoga. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo, me agrada David, el hijo de Jesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Aquí está el centro de la historia de todas las escrituras, de toda nuestra escritura, la Biblia, desde el inicio. Y por eso Pablo quiere centrarse donde Dios quiere que pongamos toda nuestra atención. ¿En dónde? En el Jesús del linaje de David. Él es el principal personaje de la Biblia. Él es el centro, el fundamento. La relación que debemos de dejar bien claro es que Jesús no es un personaje salido por casualidad o por las circunstancias. No, Jesús es la piedra angular de la historia de que Dios quiere contarnos a través de las Escrituras. Él es la piedra angular, el principal protagonista. Como acabamos de leer, Jesús es el Salvador que Dios levantó. ¿De qué descendencia? De la de David. Versículo 24 dice, antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó, ¿quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, o sea, el Mesías, pero después de mí viene uno del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Después de la referencia de las Escrituras que hace, viene un testimonio presencial en la vida de Juan el Bautista, aquí en los versículos que leímos 24 y 25. Igual que en el credo de 1 Corintios 15, quiero que hagan esa relación. En el credo que decían, conforme a las Escrituras, Cristo cumplió toda su vida. Y después dice, y Pedro y los apóstoles lo vieron, 500 lo vieron, Jacobo y yo lo vimos. O sea, ahí empieza después el testimonio ocular. Ahora, aquí también, primero viene, conforme a las Escrituras, a David le cumplió esas promesas, se cumplieron en Cristo. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y después viene el testimonio de Juan el Bautista, un personaje que en esa época era de ese periodo de tiempo, contemporáneo a Pablo. Entonces, pero fíjense que este testigo presencial de Cristo, Juan el Bautista, otra vez también apunta al Antiguo Testamento, porque él es el heraldo del Mesías. Juan el Bautista era aquel del cual profetizaron, era la voz en el desierto con un espíritu como el de Elías, que también fue profetizado en el Antiguo Testamento. Todo el relato del Evangelio se soporta, se fundamenta, se basa entonces en las antiguas Escrituras. Téngalo eso, no tenga la menor duda. Aunque ahora está siendo atacado esto,
Usted no tenga la menor duda que así es. Una nota adicional rápida que quiero hacer aquí en estos versículos 23 y 24 que acabamos de leer. Fíjense que este pasaje que habla de Juan el Bautista, que dice, no soy digno de siquiera atarle los cordones al Mesías, al Señor. Ese es un pasaje, una cita bíblica que Pablo cita, que está en los 4 evangelios. En los 4 aparece. Mateo capítulo 3:11, Marcos 1:7, Lucas 3:16 y Juan 1:26 y 27. O sea, en los 4 evangelios aparece esta cita ¿de quién? De Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? En Antioquía de Pisidia. ¿Qué año? Año 48 después de Cristo. Él empieza su viaje primero misionero en el año 47. Usted dice, ay, ¿a poco se tardó tanto en llegar a Antioquía? Y se queda ahí luego. Sí, pues se quedan, viajan caminando, después se van en un barco y bueno, se tarda mucho tiempo. Sabemos que el libro de los Hechos se escribió máximo, estudiamos la vez pasada, en el año 62. Ahí vean la enseñanza anterior. Y la fecha del primer viaje misionero de Pablo empezó en el 47 y en Antioquía de Pisidia él estaba en el año 48, mis hermanos. Ya sabe a dónde me quiero ir. Estas fechas son fechas que historiadores y arqueólogos clásicos, teólogos, ponen como ciertas o muy probables. ¿Y qué significa que Pablo esté citando esos evangelios? Que los evangelios, ¿qué? Ya fueron escritos cuando era el año 48. No como muchos ahí en el Wikipedia y de esos lugares dice que fueron escritos en el segundo siglo. Esto lo decía como un comentario para que yo la otra vez les di un par de ejemplos. Hay un montón de ejemplos, mis hermanos, de las evidencias. Hay libros así de gruesos que hablan de las evidencias de Jesús. No tenga la menor duda, mis hermanos. Por eso acabo de mencionar esta pequeña cita. Él está citando los evangelios en el año 48. ¿Quién? Pablo. Pero muchos teólogos liberales dicen que Pablo escribió las cartas antes que los evangelios. Y yo cuando apenas escuché eso hace tiempo, yo dije, como que no me cuadró, pero dije, bueno, pues sí, si ellos, los que saben, dicen eso. Pero cuando uno investiga bien y con fuentes bien, se da cuenta de que sí, es lógico que los evangelios hayan salido antes. Y aquí vemos cómo Pablo cita los evangelios en su primer viaje misionero. Ya ahí ustedes saben más evidencias, ¿no? Volviendo al pasaje de Hechos capítulo 13. Quiero terminar con este pasaje hoy. Versículo 26. Versículo 26, Hechos capítulo 13. Sepan ustedes, dice Pablo, hermanos descendientes de Abraham, y todos ustedes, los que honran a Dios, los gentiles también, que este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús ni lo que dijeron los profetas, o sea, en las antiguas escrituras, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esa palabra al condenar a Jesús. O sea, no creían, lo leían, pero no lo creían. Nosotros no hagamos eso, mis hermanos. Ahora estamos escuchando palabra de Dios. No sea incrédulo, no cierre su corazón, no lo endurezca como esta gente que mató al Mesías. Ellos diario leían la palabra, en las sinagogas la recitaban y la sabían de memoria. Pero igual así no creían en verdad. Pero igual así Dios hizo que su voluntad, acá dice, y dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Dios siempre hace su voluntad, Él nunca pierde el control. Amén. 28. Y aunque no encontraron en Él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo mataran. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de Él. ¿Cuándo? Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito. O sea, el testigo principal, ¿quién era? El Antiguo Testamento. Y cuando se cumplió todo lo que estaba escrito sobre él, 300 profecías en su primera venida, ¿qué pasó? Lo bajaron del madero y lo sepultaron. O sea, ya, hasta acá. Pero Dios
Lo resucitó de los muertos. Y aquí cierra el círculo, mis hermanos. Y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén, a sus discípulos. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Ellos estaban vivitos y decían, oye, sí se me apareció. Es como que yo siempre a veces, ya les comenté mi testimonio de la cruz del cielo ya como más de 20 veces. Porque es que me encanta, porque es increíble lo que vi y nadie me lo va a quitar. Nadie me dice, no, era una mentira, no, era una alucinación, no, era cierto. Y me encanta decirlo. Y ellos también, imagínense, sí, Jesús se me apareció resucitado con un cuerpo espectacular y estaba ahí y sí se le veían las marcas. Pero se aparecía aquí, se iba para allá, venía para acá, se iba para allá. Qué tremendo. Y estaban ellos hablando seguramente día y noche de esa experiencia tan hermosa. 32. Nosotros también, ahora Pablo ahí en Antioquía de Pisidia, a todos los que están escuchando le dicen, como ahora ustedes la palabra. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. En el Antiguo Testamento, 33, Dios la ha cumplido a sus hijos, es decir, a nosotros, al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2, que dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Amén. Engendrado aquí significa que él tuvo que nacer de la Virgen, como había pronosticado, profetizado el profeta Isaías. De ese engendrado se refiere. Nosotros sabemos que Jesús es un ser eterno, es Dios. O sea, no tiene principio y fin. ¿Sí me entienden? Por eso él dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. O sea, no hay, yo soy eterno, eso es Jesús, eso está diciendo que Él es Dios. O sea, que está entonces, ay, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿Qué significa? Que Jesús, Dios, la segunda persona de Dios, vino a la tierra y tuvo que nacer como hombre para después crecer y morir en la cruz por nuestros pecados. A eso se refiere el Salmo 2. Sigamos, 34. En cuanto a levantarlo de entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así: yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que les hice a David. Y también se dijo en otro salmo, el Salmo 16:10, no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Salmo 16:10. Pero vemos que Pablo, ¿qué está citando acá? Y continuamente, ¿qué está citando para justificar? ¿Qué está citando? El testigo principal, el Antiguo Testamento. No hay que menospreciarlo. La vida y la muerte y la resurrección de Jesús es la buena noticia de nuestra salvación. Y esas se cumplieron. ¿Y por qué se dicen que se cumplieron? Porque estaban ya escritas en el pasado. El Antiguo Testamento funge como el testigo principal ante los hombres. Versículo 36. Miren cómo empieza el 36. Dice, es un hecho que por la voluntad de Dios David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. O sea, él está en la tumba. Hay una tumba ya de David en Israel, en Jerusalén. 37. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió porque Dios lo resucitó y no volvió a morir. Él ascendió a los cielos, lo que nosotros vamos a hacer también. Esto quiere decir, como empieza en el 36, ¿qué es? Es un hecho. Es algo, una acción, algo verídico, una verdad que David, él hace la comparación, como David fue rey y hizo todas las cosas que dice la Biblia y los escritos seculares de que fue un rey de Israel, hizo todo eso en el año 1000 antes de Cristo. Así también es un hecho, quiere decir que una realidad lo que hizo Jesús hace 2000 años. Esa es la comparativa. ¿Basado en qué? En las escrituras. Último, mis hermanos, recordemos el camino a Emaús, ahí en Lucas capítulo 24.
Con esto quiero cerrar el mensaje hoy. El mismo Señor les reprocha a dos de sus discípulos de esta manera. Vayamos a Lucas 24:25. Y dice así. Mire cómo le reprocha a sus discípulos. No a incrédulos, a sus discípulos. Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Lo leí en la traducción viviente, mis hermanos. Luego Jesús, ahí en el pasaje, explica a los discípulos el significado de todo de lo que pasó, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Y demuestra que el mensaje del Antiguo Testamento en su totalidad respalda y soporta lo que Él hizo y lo que Él dijo como el Mesías. Jesús, mejor que nadie, podía interpretar las Escrituras y mostrar que en su venida y en su sufrimiento Él cumplió la revelación divina del Antiguo Testamento. Fíjense, esto es algo importante, mis hermanos, porque si vemos que ahí en las Escrituras, en todo el Nuevo Testamento, y aquí tengo varias citas, pero ya por falta de tiempo, en el libro de los Hechos vemos cómo constantemente los apóstoles empiezan a predicar, empiezan a orar, empiezan a hacer y decir cosas que tienen que ver todas citando el Antiguo Testamento. Eso se lo voy a dejar como tarea. En el Hechos capítulo 2, cuando Pedro habla y convierte a 3,000 personas, en la primera predicación de Pedro como apóstol, él cita bien claro las antiguas Escrituras, mencionando la resurrección de Jesucristo. Cita, de hecho, el Salmo 16:10, principal y primer testigo de la resurrección. También, mis hermanos, en Hechos capítulo 4, cuando Juan y Pedro están delante del concilio, ¿se acuerdan? Anás, Caifás, el sumo sacerdote, que fueron los que mataron, ¿verdad? Los que propusieron matar ¿a quién? A Jesús en la cruz. Adelante de ellos mismos, Pedro habla ¿de qué? Del Antiguo Testamento, citando la resurrección de Jesús. Y ellos calladitos, al contrario, tuvieron que admitir que andaba con Jesús. ¿Qué vemos aquí? Vemos que una y otra vez, mis hermanos, todo lleva a que la resurrección de Jesús, el primer testigo, es el Antiguo Testamento. Si vamos ahí, nomás quiero leer este pasaje en Hechos capítulo 4, ya es el último. Hechos capítulo 4, versículo 11. Dice así, está Pedro exponiendo delante del Sanedrín, del concilio, de los líderes religiosos, este pescador del vulgo, como le decían a él. Fíjense que le dice, este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular, la base. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Regresamos entonces a donde comenzamos hoy la enseñanza. Esta resurrección de los muertos es poder de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Si no, ¿qué caso tiene? Nomás sería algo ajeno a mí, algo como muy teórico, ¿vieron? Ay, la resurrección de Jesús. Ay, sí, los teólogos lo saben, yo no necesito saberlo. No, usted lo tiene que saber y relacionar con su propia vida, porque usted la va a experimentar si está en la fe, si toma su cruz, si se niega a sí mismo, si aumenta y añade su fe. Va a alcanzar esa salvación y va a vivir lo mismo que el Señor Jesús. Va a ser, ¿qué cosa? Resucitado de entre los muertos. Amén. ¿Lo cree? Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
porque tu mensaje siempre apunta a nuestra salvación. Tú quieres que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Y en este momento estás llamando al corazón de varias personas para que se rindan ante ti, para que ya digan basta del yo, se nieguen a sí mismos y tomen su cruz y te sigan, Señor. Ese es tu anhelo, ese es tu corazón lleno de amor, y por eso pudiste morir en la cruz por nuestros pecados, y por eso, Señor, resucitaste demostrándonos que nosotros también lo podremos hacer, mi Dios. Y a eso nos aferramos, no a una resurrección teórica, sino experimental, concisa, real y esperanzadora, porque nosotros estamos esperando esa resurrección, mi Dios. Eso es nuestra esperanza, Señor, verte a cara en aquel día en que tú nos darás nuevos cuerpos similares al tuyo, mi Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 26, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, resurrección para vida. Pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Lo que significa que antes del milenio, Señor, tú nos vas a resucitar. Antes del milenio, Señor, falta poco. Y por eso tú has puesto esta palabra para sembrarla en los corazones de cada una de las personas que estamos escuchando, mi Dios. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos guíes a dejar nuestro yo, a tomar nuestra cruz y a seguirte. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.